Buenas tardes, hacemos la clase 30, hoy 5 de julio, pensando por supuesto que el martes que viene tenemos el parcial de toda la materia. Entonces, estamos haciendo aplicaciones de momento angular en sistemas de partículas y en particular en cuerpo rígido, y nos quedan algunos ingredientes, algunas cosas que postergué para ir avanzando con la práctica y más cosas de práctica. Recuerden que hay casos especiales de cuerpo rígido, ya no voy a anotar más nada el marco, pero casos especiales de cuerpo rígido donde el momento angular se puede escribir como, el momento angular respecto de un punto O, se puede escribir como un momento de inercia y subo por la velocidad angular. Y voy a insistir acá en poner no siempre pasa esto. En la práctica, en toda la selección de problemas sí, pero cuando cuenten el final, discutirán qué significa esto que estamos contando. Pero los casos especiales de la práctica son aquellos en que esto sí pasa. Y yo les había dicho que hay un caso 1 que ya trabajamos, que son los cuerpos planos, con un eje perpendicular al cuerpo. Y el caso 2, que me interesa mucho, es el también de rotación en torno a un eje fijo, pero con un cuerpo en volumen, o sea, un cuerpo 3D, 3 dimensiones. Y el caso especial 2 sería tener eje fijo, o sea, un sistema inercial, y tener un cuerpo con volumen, lo que quiero decir en 3 dimensiones, pero el caso especial es que el cuerpo tiene cierta simetría, vamos a poner con simetría, no cualquier forma de cuerpo, cuerpos con cierta forma simétrica, y la simetría que interesa, que quiero destacar, es la simetría de inversión respecto del eje. Y vamos a ver qué significa eso. Estoy hablando de un eje fijo, entonces lo voy dibujando, que me imagino la dirección Z. Y de un cuerpo que tiene forma y volumen, está todo alrededor de acá, o sea, pongamos así, alguna formita así como para insistir en que es gordo. Y digo que tiene cierta simetría respecto del eje. Sobre el eje vamos a poner el punto O, con respecto al cual medimos los momentos angulares. Y lo que digo como simetría, que va a tener que arreglar un poco el dibujo, es que si en algún lugar con posición RO hay una partícula o un diferencial de masa, entonces el cuerpo es tal que enfrente del eje, invertido respecto del eje, o sea, del eje, de donde está la partícula, me voy hasta el eje, por la dirección perpendicular al eje, y me voy enfrente. Y acá enfrente también tengo masa. Voy a llamar M', para que no se mezcle con M. Esta va a tener una posición RO'. Traté de dibujarlo en 3 dimensiones, como que este está más atrás y este está más adelante, por eso me salió así más cortito. Y vamos a ver el caso en que para cada diferencial de masa en una posición RO existe o hay un diferencial de masa o una partícula, que estoy llamando M', de masa igual que la de este lado, igual que la de este lado, y posición invertida respecto del eje, en RO', enfrente del eje, o del otro lado del eje, para decirlo más fácil, del otro lado del eje. Y resulta que con esta condición, si calculamos el momento angular del cuerpo respecto del punto O, vamos a encontrar que realmente se puede escribir como algo por omega, así como vectores. Entonces LO apunta igual que omega.
Intenté hacer el dibujito así como en volumen, pero permítanme, para trabajar más tranquilo y más prolijo, hacer un corte. Y en lugar de dibujar todo el cuerpo, bueno, dibujar nada más que los dos diferenciales de masa que me interesan. A ver, vamos a vuelta. Está el eje, está un punto O, el eje está fijo en el sistema inercial, el punto O entonces en algún lugar del eje está fijo al sistema inercial, y los pedacitos de masa que interesan están, por ejemplo, uno acá, y le hago el vector posición, hice 4 cuadraditos, 2 cuadraditos, y enfrente, 4 cuadraditos, 2 cuadraditos, justo enfrente, está el diferencial de M', diferencial de masa prima nuevo, con su posición RO', R' respecto al punto O, y resulta que si calculo momento angular del cuerpo, ustedes saben que tenemos que sumar momentos angulares de cada pedacito del cuerpo. ¿Cómo es? Primero en un dibujo y después técnicamente poniendo bien los vectores. Una manera que les muestro de poner los vectores. Esto está girando con velocidad angular omega. Vamos a dibujarla. Velocidad angular, una vez que hay eje fijo, la velocidad angular apunta igual que el eje, y si pongo omega para arriba, es como que está girando así, ¿no? Regla de mano derecha, así. Entonces, este cuerpo, este punto o esta partícula, eso, este pedacito de masa, se está moviendo cuando esto gira hacia adentro del pizarrón. Así que tenemos una velocidad que voy a escribir con una crucecita para insistir que va hacia adentro. En lugar de dibujarlo en perspectiva, que me complica, hacia adentro. Y si hacemos el producto, calculamos el momento angular diferencial de LO. Es el momento angular que aporta este diferencial de masa respecto al punto O. Ustedes saben que se calcula como la masa por la posición de la partícula respecto al punto O por la velocidad. ¿Y para dónde apunta este producto vectorial? RO por B apunta perpendicular al plano que definen este vector RO y da horizontal hacia dentro del plano, hacia dentro del pizarrón. Entonces, eso apunta perpendicular a RO. Y para este lado. Así es el diferencial de LO que está saliendo. Y esto lo había hecho alguna vez con una partícula suelta. Es importante para aprender que en la práctica están trabajando casos especiales, pero en general habrá otras cosas. Es importante ver que el diferencial de momento angular, de movimiento de esta partícula, no apunta igual que omega. ¿Sí? No apunta igual que omega, desde ya. ¿Y qué pasa con la otra masa, con otro diferencial de masa? Entonces vamos a poner acá un cartelito más. Diferencial de M aporta esta cantidad de momento angular. El diferencial de M', acá enfrente, aporta una cantidad de momento angular que va a llamar diferencial de momento angular respecto al punto O', que es la masa, que son iguales, les conté, por la posición RO', por la velocidad prima de este cuerpo, que si esto gira así, apunta hacia afuera. En este dibujo esto está con una velocidad que apunta hacia afuera. Lo escribimos así, prima. Y entonces, ¿para dónde apunta este producto vectorial? Me quedo más cómodo para poner la mano. RO' por velocidad hacia afuera apunta hacia allá. Pero la mano la tuve que poner inclinada como RO'. Entonces el pulgar me quedó inclinado. El producto vectorial es perpendicular a RO', perpendicular a la velocidad, y termina dibujándose así. Que tampoco es paralelo al eje. Pero ¿qué va a pasar cuando sume estos diferenciales de momento angular? Porque para calcular el L del cuerpo, acuérdense, tenemos que hacer la suma sobre todos los elementos del cuerpo, sobre todas las partículas, o sobre todos los diferenciales de masa, de los diferenciales de L de cada pedacito. Entonces va a aparecer sumado este con este. Y cuando aparezcan sumados estos vectores, como es suma de vectores, el momento angular es un vector, la suma de vectores, ¿cómo va a dar? Bueno, podemos arreglar el paralelogramo. Y si esto está bien balanceado, o sea, si realmente las dos masas son iguales, las posiciones son tales que estos dos vectores forman el mismo ángulo con el eje,
y tiene el mismo módulo, cuando lo sumo, me queda diferencial de LO respecto de O más diferencial de L' respecto de O, me queda paralelo a la velocidad angular. ¿Sí? Que es el caso que estamos buscando. Entonces, en este caso especial pasa eso. ¿Cómo tiene que ser el cuerpo? Bueno, respecto del eje fijo, tiene que haber iguales masas de un lado que del otro. Eso es simetría de inversión, que es una característica de la forma del cuerpo y de la distribución de masa del cuerpo. No solo forma, porque el mismo volumen tiene que tener la misma densidad para tener la misma masa. Bajo esa característica, que es propia del cuerpo, entonces vamos a poder escribir el momento angular respecto de este eje, que es un eje de simetría, no es cualquiera, es el eje de simetría. Lo vamos a poder escribir como un momento de inercia por omega. Entonces podemos hacer la práctica igual que la clase pasada. ¿Sí? Ahí está el mensaje. Lo voy a hacer más prolijo matemáticamente, pero lo que escribí acá me gustaría dejarlo entonces como está allá arriba. Diferencial de LO más diferencial de L respecto de O', se hace y resulta ser paralelo a omega. Como lo puse en el dibujito, mejor en texto. Entonces lo hacemos con más cuidado matemático para escribir estos vectores y mostrar que esta suma realmente da en la dirección del eje. Y por otro lado, si el cuerpo tiene esta simetría, uno se puede ir preguntando ¿y por dónde andará el centro de masa del cuerpo? Y más vale que el centro de masa del cuerpo va a caer en algún lado sobre el eje. Porque si tengo igual masa de un lado que del otro, y toda masa que haya por acá hay otra enfrente, entonces cuando voy sumando la posición del centro de masa me va a quedar entre medio de las cosas iguales. Entonces, el centro de masa eventualmente estará en algún lugar del eje. No sé si más arriba o más abajo. Lo vamos a poner por acá. Es una observación importante. Si estamos haciendo este tipo de geometría con esta simetría, resulta que el centro de masa, como observación me lo voy a poner, el centro de masa está sobre el eje. Entonces, vamos a tomar un punto O a cualquier altura del eje. Y no, la sugerencia es, bueno, el punto O tomarlo en el centro de masa, sobre el eje y a la altura del centro de masa. Este dibujito cambiará los ángulos, pero la esencia de que la suma de momentos angulares apunta como el eje es igual. Entonces vamos a poner O coincidiendo con el centro de masa. Yo lo dibujé ahí para contarles, pero digamos que si empezaba de vuelta, me preguntaría primero, ¿dónde está el centro de masa? Ahí pongo el punto O y ahí calculo los momentos angulares. Entonces, en esta aplicación no estamos calculando respecto a cualquier punto, estamos calculando respecto del centro de masa. Y lo voy arreglando acá arriba. Bien. Y el eje pasa por el centro de masa. O el centro de masa está sobre el eje, o el eje pasa por el centro de masa. Formas de decirlo. Bien. ¿Cómo vemos técnicamente que esto funciona? Una forma de verlo, lo había empezado al final de hace 2 clases. Una forma de verlo, voy a repetir esto al final, así que lo preparo, es que hago un lugar, volvemos atrás. El vector posición de la partícula respecto al punto O se puede escribir como una componente a lo largo del eje más una componente perpendicular al eje. Este ángulo lo tomo perpendicular. ¿Sí? Entonces, a esta componente la voy a llamar R paralelo. Paralelo al eje. Y esta componente la voy a llamar R perpendicular. Perpendicular al eje. Esa es la idea. Entonces, con esas dos componentes, fíjense que RO, la posición de esta masa respecto del punto O, se escribe como R paralelo más R perpendicular. Este más este. Y la posición de la otra masa, RO', respecto al punto O, tiene el mismo R paralelo, pero tiene R perpendicular enfrente. O sea, este vectorcito es menos el otro. Este lo voy a llamar directamente menos R perpendicular.
Esa es la simetría. Eso es que un punto está enfrente del otro. Mismo al desplazamiento a lo largo del eje, desplazamientos opuestos en contra del eje. Y está uno enfrente del otro. La línea que une estas dos masas simétricas es perpendicular al eje. Entonces, este R' lo puedo escribir como este más este, que sería el R paralelo que dibujé, más el opuesto, o sea, menos R perpendicular. Y en este signo menos, y en esta descomposición, bueno, está todo el secreto para que el momento angular salga apuntando como el eje. ¿Cómo se puede escribir eso? Bueno, primero tenemos que escribir la velocidad de cada cuerpo. La velocidad del cuerpo que está acá, acuérdense que velocidad en el movimiento circular es omega por r, producto vectorial. Omega por r. Y omega, bueno, o sea, es lo que hicimos para calcular la velocidad recién con la mano, ¿no? Omega para allá, r para acá, da la velocidad tangencial de la circunferencia que está recorriendo esto. Entonces, la velocidad v de este cuerpo la podemos escribir como omega por r, y ya aprovechar que RO, lo escribimos como r paralelo más r perpendicular. Y el r paralelo se va a esta cuenta. Cuando distribuya el producto respecto a la suma, omega por r paralelo es omega en este eje, r paralelo en el mismo eje, y como son paralelos, está elegido así, esta parte se va del producto. Queda omega por r perpendicular nada más. Y para el cuerpo de este lado, la velocidad que llamé prima es omega por r paralelo menos r perpendicular. Bueno, lo escribo acá. Esta parte se va y me quedó el menos. Omega por menos r perpendicular, saco el menos adelante, omega por r perpendicular. Y esas son las velocidades de este que va para adentro y de este que va para afuera. Una es igual a menos la otra. Tiene un signo de diferencia. ¿Sí? Entonces, cuando escribimos el diferencial de L, para una partícula y para la otra, haremos la cuenta que corresponde. Ya la sabemos. ¿Qué hacemos? Punto y coma. El diferencial de LO es el diferencial de masa por RO, que tiene dos partes, R paralelo más R perpendicular, RO, multiplicado por la velocidad, que es omega por R perpendicular. ¿Queda grabado acá? Sí. Vamos a poner omega por R perpendicular, ahí afuera del pizarrón, pero se ve, ¿no? Sí. Y tiene dos partes. Cuando distribuya tiene dos partes. Creo que lo voy a... Permiso. Voy a borrar esto que acabo de contar para escribir esto más con más lugar. Entonces, como la velocidad es así, acá, el diferencial de LO es el diferencial... A ver si aprovecho. La masa, diferencial de masa, por la posición, R paralelo más R perpendicular, por omega por R. Uf. Todavía me quedo medio juntito. Y este producto lo pongo entre paréntesis porque hay dos productos vectoriales. Y es importante decir cuál se hace primero. Este es el que arma la velocidad y el otro es R por la velocidad. Para el otro diferencial de masa, diferencial de LO', es el diferencial de masa prima, que vale lo mismo por simetría, y la posición R paralelo más menos R perpendicular. Por esto que tiene un signo menos adelante, que lo tiro allá adelante. El menos se lo pongo por allá. Entonces, vamos a distribuir la suma respecto del producto y tenemos diferencial de masa por R paralelo
multiplico por omega, por R perpendicular, y se podría ver para dónde apunta. Ahora lo vemos. Más diferencial de masa por R perpendicular por omega por R perpendicular. Y antes de mirar para dónde apunta cada uno, vamos a hacer el de abajo. ¿Qué diferencia hay en el de abajo? Signos menos. En el primer término, menos con este, por lo demás, queda menos. Ahí está. Y en el segundo término, cuando distribuyo, menos de adelante por otro menos, queda más. Esto es lo que espero que se vea. Entonces, cuando sume miembro a miembro, diferencial de LO más diferencial de LO', momento angular que había dibujado en rojo. Estoy haciendo la suma de este vectorcito con este vectorcito, a ver si suman en esta dirección. ¿Y qué encuentro? Bueno, que hay una parte que se cancela, con más y con menos, y otra parte que se suma. Esta parte que se cancela son las componentes fuera del eje. Fíjense, R paralelo, que es así. No, perdón, con los paréntesis tengo que hacer primero esta cuenta del paréntesis. Omega, para arriba, por R perpendicular, para este, omega por R perpendicular apunta para adentro. Y R paralelo, por algo que apunta para adentro, me da para la izquierda. Este vectorcito, este pedacito, es una flecha que apunta hacia la izquierda. Bueno, y si hacemos la cuenta de nuevo, o miramos este signo menos, resulta que este pedacito es una cuenta que apunta hacia la derecha. Lo voy a poner en rojo para que se parezca a este dibujito. Y esas partes son las que se cancelan. Entonces, efectivamente, con esta simetría, las componentes fuera del eje, horizontales, se cancelan. ¿Y la otra qué dirección tiene? No puedo hacer sumar y escribir, listo, pero prefiero ver qué dirección tiene. Omega por R, para este, omega por R perpendicular hacia adentro. Es la velocidad. Y R perpendicular por la velocidad da en la dirección del eje. O sea que efectivamente este término da en la dirección del eje y da hacia arriba. Y este que es igual, porque tuve menos por menos más, también va para arriba. Entonces, ¿qué estoy dibujando acá? Y las componentes de estos dos vectores que sumo, las puedo descomponer a la izquierda y a la derecha. Esa parte suma 0. Y hacia arriba suma 2 veces esa cantidad. Esto es la suma que estoy haciendo y tienen que verlo sobre el dibujo. ¿Okay? Entonces, esto es 2 veces, bueno, y el diferencial de masa y de masa prima son iguales, digamos, en gramos son iguales, por la simetría del cuerpo. Entonces, vamos a ver el prima para que quede más claro. O sea, estoy diciendo que de masa prima es diferencial de masa, y cuando sumo miembro a miembro me queda 2 veces el diferencial de masa por el R perpendicular, producto vectorial, por omega por R perpendicular. Y todavía quiero ver cuánto vale esto, porque vimos para dónde apunta. Y es fácil ver cuánto vale porque con este armado de las posiciones son todos vectores perpendiculares entre sí. Omega por R perpendicular, omega por R perpendicular. Omega así, este así, forma un ángulo de 90 grados. Así que el módulo de esto es omega por R perpendicular. Y eso que dio hacia adentro, multiplicado, R perpendicular, que va hacia allá, multiplicado por eso que dio hacia adentro, otra vez son perpendiculares. Entonces el módulo de esto es el módulo de esto por el módulo de aquello por seno de 90 grados. No se cuelan los senos de nada, todos senos de 90 grados. Y entonces, resulta que esta cuenta, R perpendicular, por la velocidad apunta para arriba, sabemos la dirección y sabemos el módulo. Es 2 veces módulo de este por módulo de este por módulo de este. Queda el módulo de R perpendicular al cuadrado. Perdón, 2 diferencial de masa. R perpendicular en módulo, o sea, lo pongo sin flechita, al cuadrado, por omega. ¿Y en qué dirección? Y en la dirección del eje, que llamémosla K, si es el versor K.
Pero me quedó el módulo de omega por el versor del eje, es la velocidad angular completa. El módulo, componente de la velocidad angular, componente, por versor es el vector velocidad angular. Entonces esto lo puedo escribir así. ¿Qué pasó? Que cada partícula de estas, esta y esta, bueno, hicieron dos veces esto. O sea, una vez más otra vez. Pero prefiero ponerlo por separado. Una venía de m y otra venía de m'. Pero los dos tienen el mismo r perpendicular al cuadrado. Los dos tienen la misma velocidad angular. O sea, cada diferencial de masa aportó esta cantidad. Y el de enfrente aportó lo mismo. ¿Y qué pinta tiene esa cantidad? Masa por r perpendicular al cuadrado. ¿Qué es en el dibujo? R perpendicular al módulo, perdón. ¿Sí? R perpendicular es la posición perpendicular al eje. El módulo de esto es la distancia al eje. El R perpendicular importa sin flechita, o sea, por notación, el módulo del R perpendicular que está dibujado allá es la distancia perpendicular al eje. Distancia de cada masa, diferencial de m de un lado, diferencial de m' del otro, perpendicular al eje. Que es como se toman las distancias entre un punto y una recta. La distancia entre un punto y una recta siempre se toma perpendicular a la recta. Entonces, esto quedó. Y ahora tengo que hacer el momento angular completo. Se me estaba mezclando si ponía RO o R centro de masa, porque en este caso coinciden. Arranqué con el O, pero les avisé que es igual al centro de masa. Entonces, ¿cómo se calcula esta suma? Hacemos lugar acá. Y el momento angular del cuerpo rígido respecto del eje que pasa por el centro de masa, ya me acuerdo de poner CM, va a ser la sumatoria sobre todas las masas, o sea, sobre todo el cuerpo, de las contribuciones de cada diferencial de masa. Diferencial de masa, o masa de una partícula si fuera discreto, por distancia de la partícula al eje, al cuadrado, por omega. No puse el 2 porque cuando sumo sobre todo el cuerpo me va a aparecer este por un lado y este por el otro. Entonces, como omega es una sola para todo el cuerpo rígido, acá puedo mandar un corchete tipo sacar omega del factor común, eso es lo que estoy diciendo, y el momento de inercia de este cuerpo sólido respecto del centro de masa o respecto del eje. Voy a decirlo completo. El momento de inercia del cuerpo sólido. Lo dibujo de vuelta como entero. Que tiene la simetría respecto de este eje que pasa por el centro de masa. El momento de inercia de este cuerpo con respecto al eje de simetría que pasa por el centro de masa se escribe como integral sobre el cuerpo de la masa de cada pedacito por la distancia de ese pedacito al eje al cuadrado. O sea, la misma forma que tenían en el cuerpo plano, cuando uno medía distancia al punto O sobre el plano, y ahora se mide distancia no al punto O, se mide distancia al eje. Distancia al eje. Entonces, eso es el momento de inercia de un sólido con esa simetría, y esta es la forma de escribir el L, momento angular, del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa en este caso especial? Y estamos igual que el lunes pasado, diciendo, si L se escribe así, la derivada de L respecto del tiempo es el momento de inercia, que es una cantidad fija, por la derivada de omega respecto del tiempo. O sea, la derivada de L respecto del tiempo es I por alfa. Y eso es igual a la suma de los torques. Entonces, vamos a sacar detalle. Y, bueno, esta demostración está lista como para que la cuenten en un final. Pero ¿qué pasó? Para la práctica, lo que dice acá. L se pudo escribir así, el momento de inercia es esto, y resulta que la derivada de L respecto de este, calculado respecto de este eje, derivada respecto del tiempo, es igual al I que no se toca, cuando derivamos, momento de inercia, por la derivada de omega, que es la aceleración angular. Y esto en general, para cualquier sistema de partículas, es la suma de los torques de fuerzas externas
aplicada o calcular respecto del mismo punto que L, ¿no? En este caso, respecto del centro de masa. Entonces, cuando trabajamos con eje fijo, si el cuerpo es sólido y tiene suficiente simetría, ahora dibujo algunos y son los que están en la práctica, podemos trabajar esta ecuación de rotación, de dinámica de la rotación. Y les insisto que esto tiene una sola componente útil, porque hemos fijado omega. No se puede cambiar la dirección de omega, o sea, hay una sola componente que es a lo largo del eje, para omega y para L. Entonces una sola componente útil. ¿Sí? ¿Qué cuerpos tienen esta pinta y cuánto dan estas integrales? De vuelta no las vamos a pedir a ustedes que la hagan, sino que como están en los libros suele estar un buen dibujito con una tabla, los dibujitos, los momentos de inercia. Les copio las más importantes o las más usuales en la práctica, e incluso en la práctica suele venir anunciado cuánto vale esta integral, que saben cómo está definida, cómo está construida, pero no la tienen que hacer. Entonces, ejemplos de cuerpos rígidos con esta simetría. Formamos una tablita y un cuerpo puede ser un cilindro macizo, homogéneo, de masa M, mayúscula, radio R, lo dibujo ahí, y el eje de simetría es el eje del cilindro. Y el centro de masa está en algún lugar en el centro del cilindro. ¿Tiene la simetría? Sí, un cilindro cada vez que mira un pedacito de masa seguro que hay otro igual enfrente. Si es homogéneo. La palabra homogéneo es misma densidad en todos lados. Entonces, ese caso tiene un momento de inercia respecto del centro de masa que se hace en esta integral. Está en algunos libros, a veces como apéndice. Está en los apuntes que les subí del año pasado. No se las vamos a pedir. La cuenta da 1/2 de la masa del cuerpo por el radio al cuadrado. O sea, igual que un disco. Igual que el disco plano. Y eso se puede pensar como que un cilindro es un apilamiento de discos. Un cilindro es un apilamiento de discos. Y cada disco tiene un momento de inercia 1/2 de mr cuadrado. Cuando uno medía del disco distancia de las partículas al eje. Y eso es lo que hay que hacer acá. Entonces cuando sumo me da la suma de momento de inercia de todos los discos, 1/2 de la masa total por el radio al cuadrado. ¿Qué pasa si este es macizo? Vamos a poner por algún lado. Cilindro homogéneo macizo. ¿Qué pasa si tuvieran un tubo? Un tubo, como un cilindro hueco. Hueco. Es un tubo. La masa está toda. El eje de simetría es el centro del tubo, el eje del tubo, y la masa está toda contra los bordes. Entonces, si el cuerpo tiene masa M, el tubo tiene masa M y radio R, todas las masas tienen distancia R al eje. Entonces, cuando uno hace esto, R perpendicular, distancia de un pedacito al cuerpo, es siempre R cuadrado, sale afuera de la integral y da la suma de las masas por el radio al cuadrado. Efectivamente, este momento de inercia, o el momento de inercia de este cuerpo respecto de este eje, da la masa del cuerpo por el radio al cuadrado. Y el tubo se puede pensar como una superposición de anillos. Entonces la fórmula es la misma que la del anillo. Me faltó revisar si tiene simetría. Sí, cada vez que tengo un pedacito de masa ahí en el área, enfrente tengo otro pedacito de masa a la misma distancia, igual en gramos. Otro cuerpo que se puede ver es la esfera. Se puede ver hueca, se puede ver maciza. Pensemos en una esfera maciza. Insisto, esto es una tabla y la pueden completar con todo lo que encuentren en los libros o en internet. Lo que tiene la esfera, el centro de masa está bien en el medio. Y si paso cualquier eje por el centro, no importa si está inclinado o no, es lo mismo, porque es esférica. Entonces, dibujemos lo vertical al eje y resulta que tiene la simetría de inversión respecto del eje, que pasa por el centro de masa. Y si hacen esta integral, que es más complicada porque hay que hacerla en coordenadas esféricas, básicamente, pero es un lindo ejercicio, resulta que el momento de inercia de la esfera respecto de un eje que pasa por su centro de masa es igual a 2/5
de la masa por el radio al cuadrado. Como es un numerito que sale a hacer una cuenta, me fijo si lo copio bien. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces funciona. Otro cuerpo que se puede dibujar es un rectángulo. Homogéneo. Este ya no es 3D, sería 2D, una lámina. Pero la vamos a hacer andar no en un eje perpendicular, la vamos a girar no en un eje perpendicular al cuerpo como en la clase pasada, sino en un eje que pasa por el centro de masa a lo largo de la placa. Y bueno, y el rectángulo tiene la simetría, porque si tomo una masa de este lado, hay otra de enfrente. Entonces, si llamemos B a la base, el largo de la base, y A la altura, ¿cuánto dará esto? El momento de inercia del rectángulo respecto de un eje de simetría que pasa por el centro de masa y que es perpendicular a unos lados y paralelo a los otros lados, esa es la descripción. Bueno, esto es como un apilamiento de varillas. ¿Sí? Así como les hablaba de apilamiento de anillos y de discos, esto es como un apilamiento de varillas. Y la varilla se las voy a contar otra vez y encontramos lo mismo. Un doceavo de la masa total por el largo de la varilla, que es este lado B, al cuadrado. ¿Sí? Entonces, son resultados típicos. Algunas cosas de la práctica, en particular al principio, en la segunda parte del problema 2, habla de calcular momentos de inercia. No habla de hacer estas integrales, sino de usar recetas y distintos trucos para adaptarlas. Entonces, lo que viene ahora, parte de aplicación, son trucos para adaptar estos resultados de tabla a otras situaciones. Y ahí tenemos dos: el teorema de ejes paralelos y el teorema de ejes perpendiculares. No son súper importantes. Para mí son trucos que permiten esquivar una integral con alguna propiedad. También podrían hacer el curso de análisis 2 y hacer las integrales. Es lo mismo. Entonces no es alta ciencia, pero sí están en la práctica. Y los quiero comentar. Los tengo que comentar. Vamos hasta ahí. Esta parte era muy importante. Yo la postergué a hablar de sólidos para adelantar con la práctica la vez pasada. Pero una vez hecha, las fórmulas son las mismas que hicimos la vez pasada. Entonces no hay mayor dificultad en llevarlas a los problemas. Espero. Bien. Entonces, ¿cómo es en el caso de sólidos el teorema de ejes paralelos o teorema de Steiner? Dice que si tenemos, lo digo y no lo anoto porque es texto, pero dice lo siguiente, cuidado. Si tenemos un cuerpo con un eje de simetría que pasa por el centro de masa, no es el eje de donde va a rotar, existe el eje matemático de simetría. Entonces está el centro de masa, voy a poner punteado. Este no es el eje de rotación, sino el eje de simetría, por la forma del cuerpo nada más. Y resulta que lo ponemos a girar, o sea, al cuerpo uno lo pega a un eje, lo monta sobre un eje y lo pone a girar. Y lo montamos de una manera, ¿cómo? Lo montamos sobre un eje que es paralelo al eje de simetría, pero que no pasa por el centro de masa. Entonces, este es el eje fijo, real, sobre el cual gira el cuerpo. El cuerpo gira, digamos, con velocidad angular hacia arriba. Así. Y bueno, y el centro de masa estará girando alrededor del cuerpo. Creo que el centro de masa en este caso se mueve. Si el eje pasara por el centro de masa no está girando, está quietito sobre el eje. En este caso, está el cuerpo montado sobre un eje paralelo a un eje de simetría que pasa por el centro de masa. Entonces el nombre de ejes paralelos es porque este eje fijo, real, es paralelo al eje de simetría que pasa por el centro de masa. Entonces, en este caso,
el momento de inercia respecto del eje. ¿Cómo lo llamamos al eje? Bueno, típicamente lo llamamos con algún punto. Vamos a poner un punto O sobre el eje real a la misma altura, o sea, a lo largo del eje sería a la misma altura que el centro de masa. De tal manera que el centro de masa está desplazado respecto de O, y eso lo voy a llamar R del centro de masa. Permiso que lo pongo afuera, pero esta es la posición del centro de masa respecto del punto O. Vamos a calcular el momento de inercia de este cuerpo, o vamos a calcular el momento angular de este cuerpo cuando gira sobre un eje paralelo al eje de simetría. Y resulta que, bueno, y lo voy a llamar LO, porque es respecto al eje que pasa por O. Y resulta que sabemos descomponer esto como el momento angular orbital, que es la masa del cuerpo, por la posición del centro de masa, por la velocidad del centro de masa, más el momento angular interno. El momento angular interno es el momento respecto del centro de masa. Entonces, aunque esto no gire respecto del centro de masa, sino sobre el eje de afuera, lo puedo ver como dos partes. Y la segunda parte es como si girara sobre el centro de masa, que es lo que hicimos recién. Como si girara sobre el eje que pasa por el centro de masa. Entonces, la velocidad del centro de masa se escribe como omega por R del centro de masa, cosas de la rotación. El centro de masa es un punto especial, pero un punto como cualquier otro, que está girando, y la velocidad es omega por R. Entonces esto es masa por R del centro de masa por esta velocidad, que pongo entre paréntesis, omega por R del centro de masa, más el momento angular interno. Y el interno es el que se puede escribir como momento de inercia respecto del centro de masa por velocidad angular, porque lo hicimos recién. Entonces, ¿se pueden juntar estas dos partes? Y resulta que sí, se juntan lindo, porque este producto vectorial, doble producto vectorial, va a dar, si repasan la punta de producto vectorial, el doble producto vectorial da dos términos. Uno es, bueno, la masa afuera, este por este, producto escalar, R del centro de masa, escalar R del centro de masa. Y ese producto escalar multiplicado por este del medio, digamos. Y da otro término que es menos este multiplicado por este, escalar, es el primero por el del medio, por el otro afuera. Esta parte. Ahora, como tomamos las cosas, el R del centro de masa es perpendicular a omega. O sea, el punto O está tomado a la misma altura que el centro de masa, entonces el R del centro de masa se dibujó perpendicular al eje, y son perpendiculares y el producto interno da 0. Así que esta parte desaparece. Y quedó, bueno, algo por omega, más la parte interna o de rotación respecto al centro de masa que está acá. Y entonces, ¿qué quedó? Omega para sacar el factor común de la masa. R escalar R es módulo de R al cuadrado, que es la distancia del eje real al eje que pasa por el centro de masa. Y a todo esto lo llamamos momento de... Bueno, efectivamente quedó algo por omega. El momento angular respecto del eje que pasa por O es algo por omega. Y a ese algo lo llamamos momento de inercia del cuerpo respecto del eje que pasa por el punto O, y que tiene la forma que ya les conté del teorema de Steiner para cuerpos planos. O sea, de vuelta, no es más memoria. Es hacer la teoría y saber que en la práctica es el momento de inercia respecto del centro de masa más la masa del cuerpo por la distancia del centro de masa al eje, o del centro, o entre estos dos ejes que dibujamos. Entonces esa es la regla de Steiner, momento de inercia respecto del centro de masa que sale de la tabla, más una corrección, la corrección de este teorema, que la leen del dibujo, la masa del cuerpo y la posición de los ejes y la distancia que tienen, ¿sí? El momento de inercia respecto de un eje paralelo al que pasa por el centro de masa siempre es mayor que el momento de inercia respecto del centro de masa. Esta suma no hay con qué darle, siempre son positivos, masa y radio cuadrado, distancia cuadrada, así que el momento de inercia respecto de O es mayor. Siempre como que cuesta más rotar en torno a un eje
corrido del centro de masa que 1 encima del centro de masa. Son todas observaciones que van después a ayudar a pensar la práctica. Bien, este es el teorema de ejes paralelos, demostrado y fórmula conocida. Que quiere insistir para ahorrar susto que hoy no estoy dando fórmulas nuevas. Estoy diciendo, miren, para estos cuerpos valen las que ya sabíamos. Bien. Basta ahí. Y antes de la pausa hacemos el teorema de ejes perpendiculares. Si hay alguna pregunta o comentario, lo podemos ver o esperamos la pausa enseguida. Ahí. Creo que con esto ya me adelanté la vez pasada, pero cuando lo hacía me di cuenta que me faltaba sustento. Entonces por ahí lo ven repetido. Pero, ¿cómo es el teorema de ejes perpendiculares? Bueno, es un truco muy particular. Habla de lo siguiente. Es bastante especial. Habla de un cuerpo plano. El centro de masa está por algún lugar. Y este cuerpo plano tiene simetría de inversión respecto de dos ejes que se pueden dibujar en el plano, perpendiculares entre sí. Muy, muy restrictivo. Un rectángulo, por ejemplo. Por el centro de masa pasa este eje, que es un eje de simetría, porque de este lado tengo masas iguales. Un rectángulo homogéneo. Lo que recién decía que tiene base B. Y también, si en lugar de hacerlo girar así, se me ocurre montar un eje acá y hacerlo girar así, resulta que este eje también es un eje de simetría. Y ahí importaba este tamaño A. Un rectángulo de lados A y B. Entonces, es un cuerpo plano con dos ejes de simetría, de inversión, perpendiculares entre sí, y paralelos al plano, o sea, sobre el plano. Es muy restrictivo, pero hay varias formas que sirven para esto. Por ejemplo, un rectángulo anda bárbaro. Un disco homogéneo anda bárbaro, porque puedo pasar un eje así y un eje así. Una elipse anda bárbaro, puedo pasar un eje así y un eje así. Un triángulo no me sirve, porque hay un eje de simetría así, pero el otro es inclinado. Entonces tiene que ser así el caso. Si pasa eso, sirve para rectángulo, elipse, disco, tenemos que, si a este eje lo llamamos X, y a este eje lo llamamos Y, puedo tener el momento de inercia respecto del eje X. Cuando rota respecto al eje X, se calcula sumando los diferenciales de masa por su distancia al eje al cuadrado. Si rota en torno al eje X, la distancia del eje es la coordenada Y. Entonces esto es la suma sobre todo el cuerpo de los diferenciales de masa por la coordenada Y del diferencial de masa al cuadrado. Si roto respecto al eje Y, voy a calcular el momento de inercia respecto al eje Y, griega. ¿Qué tengo que hacer? Medir la distancia al eje y elevarlo al cuadrado. Pero esa distancia es la coordenada X. Entonces esto es esta suma. Integral de diferencial de m por x cuadrado. Y entonces se ve que si se me ocurre sumar esto miembro a miembro, lo que voy a tener es la suma sobre todo el cuerpo de los diferenciales de masa por x cuadrado más y cuadrado. ¿Y qué es geométricamente x cuadrado más y cuadrado? Y es la distancia al centro de masa. Pero esta cuenta yo la vi antes. ¿Dónde la vimos? Cuando hacíamos rotar al cuerpo en torno a un eje perpendicular que pasa por el centro de masa, interesaba la distancia a este eje al cuadrado, que es x cuadrado más y cuadrado. Es esta. Entonces esto resulta ser el momento de inercia cuando esto rota en torno al eje z en este dibujo que pasa por el centro de masa. Entonces, ¿qué quedó? Que si uno conoce I sub x e I sub y y lo suma, bueno, se ahorra calcular el I sub z. O sea, si conozco este y conozco este, lo dimos hace un ratito, ¿no? Con rectángulo.
era 1/12 de la masa por b cuadrado y 1/12 de la masa por a cuadrado. Entonces si lo sumo, me sale el momento de inercia del rectángulo cuando rota en torno al eje perpendicular. Eso está en el problema 2 de la segunda parte de esta práctica. Y bueno, formas rectangulares están bastante bajo control. Digo, se puede estudiar el momento de inercia de un rectángulo rotando en torno a un eje perpendicular al plano que pase por el centro de masa o corrido, con la regla de Steiner. Y respecto de ejes paralelos a los lados, como este y este, por el centro de masa o corridos. Entonces, una aplicación que tenemos por algún lado es qué pasa con una puerta cuando gira sobre el eje de sus bisagras. Si esto es una puerta y el eje de rotación es este porque está montado sobre las bisagras, y bueno, es un caso de un cuerpo rotando alrededor de un eje que es paralelo a un eje de simetría que pasa por el centro de masa, que está en las tablas o en los trucos como calcular el momento de inercia. Y para el eje paralelo tenemos que sumar el momento de inercia respecto del centro del eje que pasa por el centro de masa, más la masa por esta distancia entre ejes al cuadrado. Entonces, hay trucos para generar resultados de cuánto vale el momento de inercia en base a simetrías, dibujos, propiedades, y recurrir a los que están en las tablas. Bien, hasta ahí estamos. Veo unas preguntas. Ups. Está costando leer y me apuré. Bueno, escribí con azul. Las próximas van en negro. Entre prima y cuadrado, si fue esta parte. No, acá estoy poniendo todos cuadrados. O sea, no hay ningún prima acá. Son la forma de momento de inercia. Bueno, son estas cuentas. Sumar las masas por la distancia del eje al cuadrado. Y bueno. Si quedó mejor ahí. Va el comentario. Bueno, nada, cerramos esta parte y hacemos un recreo.